Joan, ha arribat molta gent nova al Facebook i em pregunten per què no parles en català i parles en castellà. Ja sé que m'ho has explicat diverses vegades, però per la gent que acaba d'aterrar aquí m'agradaria que ho tornessis a explicar. Y tan, cap problema. Vine de niño a Cataluña, en casa con mis padres hablamos toda la vida en castellano, entonces en Cataluña estaba prohibido hablar el catalán. Los catalanes, cuando yo respondía en castellano, ellos también cambiaban su idioma y pasaban al castellano. Por suerte hoy ya esto no ocurre tanto. Cuando conocí a María pasó exactamente lo mismo, cambió su idioma para hablar conmigo y sin darnos cuenta nos quedamos así, hasta que nació Albert, nuestro hijo. Sí, quan va néixer l'Albert vam seure a taula i li vaig dir al Joan que ell podria parlar el que volgués, però jo no vull canviar més la meva llengua. Sí, así pasó, yo no pude cambiar al catalán porque no me sentía seguro, mi acento me parecía extraño, me faltaba soltura y no me sentía cómodo. Por supuesto ahora me arrepiento, pues me hubiera gustado hablar el catalán asiduamente, pues creo que le debo mucho a Cataluña que me lo ha dado todo. Y qué mejor manera de agradecer a Cataluña, hablando su idioma, respetando su cultura y su historia. Y si algo he hecho bien, nunca dejé a Albert que me contestara en castellano, hoy nuestro hijo es fiel a Cataluña. Y siempre he dicho que no soy español. Soy andaluz por sangre y hijo adoptivo de Cataluña. Gràcies, Joan, per aclarir un altre cop. Sí, María, no te preocupes, lo haré las veces que sea necesario. Avui fa una temperatura ideal per anar a prendre un refresc. Si vamos a Cala Carmeta y nos sentamos un rato en la terraza. Si anem a Cala Carmeta, que ahir va dir que faria coca de vidre. Si me encanta la coca de vidre que hace ella.